En AmCham Panamá estamos conscientes del rol de propulsores que desarrollamos acompañados de nuestras empresas miembros, con quienes hemos trabajado sin cesar para la reactivación económica del país. En medio de una pandemia inédita que aún no termina, toma mayor interés la alianza con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, así como con las diversas organizaciones locales e internacionales que nos permiten hoy continuar siendo un importante motor para la generación e intercambio de información y oportunidades que impulsan el desarrollo de ambos países y que nos permiten una conexión regional con América Latina y el Caribe en busca de fortalecer el comercio y la industria. Los 6 primeros meses del año han sido un gran reto para todos, pero asimismo una gran oportunidad para mantener el diálogo abierto entre gobierno, empresa privada y academia, en busca de un crecimiento continuo y sostenible del país, velando siempre por los intereses de nuestras empresas miembros para encontrar nuevos caminos que aseguren la continuidad de sus operaciones y redunden en beneficio de sus colaboradores y la comunidad en la que operan. Nuestros 3 ejes estratégicos y diversas acciones que apoyan el crecimiento económico y sostenible de Panamá nos permiten compartir con ustedes algunos de los principales logros obtenidos en este primer semestre del año. Promoción del comercio y la inversión entre Estados Unidos y Panamá. Realización de 2 US Town Hall Meetings con el Gobierno de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y 29 empresas miembros. 13 capacitaciones para exportadores panameños en conjunto con el MISI, USDA, IICA, Apex y ProPanamá. Propuesta en la plataforma de participación ciudadana del Pacto del Bicentenario, Ágora. Participación de más de 75 empresas miembro en ferias virtuales de negocios en Estados Unidos, Colombia y Panamá. Misión comercial Outbound en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Participación en eventos de ACLA, Outlook on the Americas Conference 2021, Virtual B2B Networking Event, Global Forum on Economic Recovery y Business Future on the Americas, Guayaquil. Creación de 2 nuevas alianzas con ProPanamá y con Apex. Incrementar el valor para nuestros miembros. Más de 119 expositores de alto nivel en nuestros eventos y comités. Ejecución del AmCham Week, evento virtual que reunió por 4 días a expositores de primer nivel con asistencia masiva de la membresía. 11 comités sectoriales activos con la realización de 50 reuniones y más de 1.950 personas. 20 eventos virtuales con la participación de 1.440 profesionales. 3 eventos de networking virtuales con 68 ejecutivos de nuestras empresas miembros. Realización de 2 encuentros exclusivos para CEOs. Difusión de 10 artículos emitidos por los chairs de nuestros comités sobre información de actualidad. Incorporación de 24 nuevas empresas a la Cámara. Promoción del crecimiento económico sostenible. Lanzamiento de Ventana Social. Programas de adaptación resilientes durante la pandemia. Capacitación de directores de 16 centros escolares de San Miguelito con el programa Liderazgo para Directores. Programa Open to Work para la reinserción laboral de colaboradores de empresas miembro de AmCham. Promoción de videos informativos AmCham Legal Updates compartidos por nuestras empresas miembro. Firma del acuerdo de adhesión a los Women Empowerment Principles WEPS en pro de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Continuaremos trabajando juntos para fomentar el diálogo, la ética en los negocios, compartir buenas prácticas y fortalecer las instituciones democráticas que nos permitan lograr los objetivos comunes de promover el comercio entre Panamá y su principal socio comercial, impactando positiva y directamente la economía del país, el desarrollo social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Invitamos a todos a continuar extremando las medidas de seguridad e higiene recomendadas de manera que garanticen su bienestar físico, el de sus familias y colaboradores para juntos continuar trabajando por un mejor Panamá.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. También agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, ProPanamá, nuestros miembros Gold, Dell Technologies, Ricardo Pérez, Morgan & Morgan y nuestro patrocinador Manzanillo International Terminal. A todos nuestros apreciados colegas, muchas felicidades por el Día del Abogado. En Panamá, como sabemos, lo celebramos el 9 de agosto de cada año en conmemoración del natalicio de don Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad, ilustre por su dedicación a la defensa de la autonomía nacional. Y por supuesto, no podíamos pasar esta fecha por alto, pero como buenos abogados, no solo lo celebramos ese día, sino todo el mes. Por lo que les deseamos muchos éxitos en sus labores diarias, que cada día más nos esforcemos por brindar un servicio de calidad, por trabajar mejor con nuestros colegas, por ser responsables con nuestra práctica, por ser mejores ejemplos para las generaciones de abogados que se están formando y hagamos nuestra contribución a la sociedad panameña para que sea un lugar más justo y transparente. Como cierre del mes del abogado, el Comité de Legislación e Impuestos decidió hacer un panel diferente en esta ocasión. Este conversatorio será un poco más relajado que los temas formales que normalmente tocamos. Quisimos abrir un espacio para que notables exponentes del gremio, y que por supuesto son miembros de AmCham, nos hablen un poco de su experiencia, de lo que ha sido en la práctica y en el negocio legal estos últimos años de pandemia, el difícil 2020 y el 2021 que está retomando pues las actividades normales. Por eso, este conversatorio se titula Retos de la abogacía durante la pandemia y perspectivas a futuro. Bueno, a continuación les presentamos a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Como primera panelista tenemos a Isabel Cristina López, socia fundadora de Lowville, firma fundada en el año 2009. Ella es la cabeza del área de resolución de disputas, negociaciones y arbitraje nacional e internacional en la firma. Fue representante del International Chamber of Commerce para Latinoamérica. También cuenta con maestrías en la Universidad de Oviedo en España y la Universidad de Warwick en Inglaterra. También tenemos con nosotros a María Cristina Fábrega de Duque, socia de Arias, que es una firma regional que nació en El Salvador en el año 1942 y se ha extendido por todo Centroamérica. La sede en Panamá ya está por cumplir casi 10 años. María Cristina se dedica a las áreas bancarias y de finanzas, corporativas y de M&A. También cuenta con maestrías en la Universidad San Pablo, CEU, en Madrid, y en la Universidad Latina de Panamá. Por otro lado, tenemos también a Mariela La Guardia Oteiza, socia de Icaza González Ruiz y Alemán, IGRA, firma fundada en el año 1920. Su práctica está enfocada en el derecho corporativo, de propiedad intelectual, de fundaciones y protección de datos. Mariela forma parte de la junta directiva de AmCham y también tuvo el honor de ser chair de este comité. Ella realizó maestrías en la Universidad Northwestern en Chicago y en la Universidad Santa María de la Antigua en Panamá, en la UNO. Y por último, tenemos al licenciado Julio Quijano, quien es Managing Partner de Quijano y Asociados, cuya firma se fundó en 1959. El doctor Quijano tiene como principales áreas de práctica el derecho migratorio, la planificación patrimonial y los servicios de estructuras internacionales. Como parte de sus estudios tiene un JD en la Universidad de Tulane en New Orleans. Es un placer tenerlos y contar con cada uno de ustedes en este espacio y estamos convencidos que nos vamos a enriquecer muchísimo con sus vivencias. Sin más, lo dejo con Ana Carolina, quien estará moderando este panel. Muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias a los panelistas que tenemos acá. Yo sé que el tiempo es preciado, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia, sí les recuerdo a todos los que están en este momento que
Al final de este panel vamos a tener una sesión de networking a través de una plataforma que se llama Remo. No se preocupen, al final les vamos a dar las instrucciones, pero sí los invitamos a quedarse hasta el final porque, primero, para que le puedan hacer las preguntas directamente a los panelistas si desean, o para que también puedan conocer a otros miembros de AmCham, del Comité de Legislación de Impuestos. Esta plataforma permite que uno pueda ir en subgrupos y en mesas virtuales, como una especie de conferencia virtual, así que está altamente recomendada y espero que la disfruten. Al final les vamos a dar el link para que accesen, vayan directamente y les vamos a dar las instrucciones. Perfecto. Estimados panelistas, bienvenidos. A ver, empezando con lo que fue el año pasado, allá el primer trimestre del 2020, en que el COVID, pues, era una situación internacional, y llega marzo, donde en Panamá se reportan los primeros casos y se declara un estado de emergencia nacional. Nos gustaría saber cómo manejaron el cierre de sus oficinas y cómo manejaron la cuarentena. ¿Qué? Bueno, empiezo. Sí, por favor, Mariela. Bueno, ante el cierre inesperado de todo, y de la oficina también, y de la prolongada cuarentena, nosotros lo primero que hicimos fue llamar a una reunión urgente con todo el personal directivo, los abogados, todo, para determinar cuál era el procedimiento a seguir y poder cumplir con todos los lineamientos que nos brindaba o nos obligaba las autoridades. Y lo primero que se hizo fue seleccionar a los colaboradores de los departamentos que iban a continuar el trabajo desde la casa. Se les dio las computadoras, los laptops, los accesos de VPN, redirección de las llamadas, para no perjudicar a toda esta fuerza laboral que tenemos. Se hizo una revisión detallada de sus vacaciones, se negoció con ellos cuáles podían ir de vacaciones y demás. Obviamente se organizó el comité COVID en la oficina, se hicieron todos los cambios pusieron pues todos los alcoholes por todos lados, aun cuando no estábamos aquí, pero cuando fuimos volviendo, ya todo eso se volvió parte de toda nuestra indumentaria. Y luego, cuando ya vemos que la cuarentena se extendió más de lo esperado, muchos negocios se vieron en la necesidad de cerrar, nosotros nos vimos en la necesidad de disminuir gastos, de ajustar algunas cosas, para asegurar el sustento de todos los colaboradores. Incluso los socios hicimos sacrificios personales para que la oficina siguiera adelante. Y a pesar del cierre y de todos los inconvenientes que la pandemia trajo, jamás habíamos vivido una situación como esta. Tal vez algunos socios y personal vivió la invasión y algunas otras crisis anteriores, pero nada como la pandemia, que es global. Y gracias a todas estas medidas, y Casa González Ría Alemán nunca tuvo superación. Como muchas empresas, tuvimos empleados suspendidos, y a medida que se levantaron las medidas, fueron regresando a sus puestos de trabajo, y actualmente ya tenemos 100% de nuestra fuerza laboral con nosotros, nuevamente. Tenemos 60% de la oficina y 40% en teletrabajo. Así que, y a medida que van vacunándose, podemos ir incluyéndolos acá, ¿no? Siempre tomando en cuenta el aforo. Así que, sí, fue difícil, pero ahí estamos. ¿Sí? Quiero saber mis compañeros, colegas, cómo les fue a ustedes y cómo manejaron también. Bueno, si me permiten comentar a mí para cambiar, primero una dama, ahora viene un caballero. En el caso de Quijano y Asociados, nosotros en realidad nunca suspendimos operaciones, y tal vez una de las razones por la que no lo hicimos es porque inclusive nosotros somos una empresa con una importante clientela de índole internacional. Eso a nosotros nos llevó a establecer, básicamente dentro de nuestra organización,
un horario literalmente alrededor del reloj. Es decir, nosotros tenemos aquí personas que trabajan durante el día y otros que trabajan durante la noche. Y esas personas que trabajan durante la noche en nuestro despacho, que es una costumbre que nosotros implementamos ya hace un quinquenio atrás, es decir, llevamos más o menos unos 5 años con esta costumbre. Básicamente, estas personas que trabajaban de noche estaban en teletrabajo. Y estas personas ya estaban acostumbradas a laborar de esa manera. E inclusive habíamos tenido personas que inicialmente comenzaron en nuestra organización exclusivamente en el horario nocturno, en teletrabajo, y después pasaron a trabajar pues durante horas más normales o horas diarias. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que nuestra organización, que tiene una pluralidad de oficinas, me explico, en diversas jurisdicciones, estaba en cierta manera un poco mejor preparada que alguna de nosotros colegas, porque ya nosotros teníamos en cierta manera semi incorporado el teletrabajo, y eso nos permitió a nosotros rápidamente poder continuar nuestras operaciones sin ningún tipo real de alteración a las mismas. Básicamente el problema que nosotros tuvimos, recuerdo yo, el primer mes, fue que a nosotros se nos acumulaban la documentación, se nos acumulaban los paquetes de courier, porque ni siquiera las empresas de correo o de courier estaban tan preparadas para lo que sucedió como pues en el caso de nosotros, y posiblemente gracias a Dios a nosotros nos agarró, me explico, muy particularmente preparados. Qué bueno. Excelente. Cristina, Cris. Cristina. Micrófonos. Tienen los micrófonos desactivados. Bueno, si gracias. Por la parte de lobby, yo creo que al final del día la pandemia a todos nos agarró con bastante nervio. Es algo que nadie está preparado, ni siquiera la firma más grande ni siquiera estaba preparado. Yo leí y escuché al CEO de Marriott hablar de la pandemia y ni siquiera la compañía más grande estaba preparada porque ha superado lo que fue una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial. Inclusive para esos tiempos la debacle no era tan grande como ha sido para el COVID, ¿ok? Así que, primero que todo, en base a la humildad, yo te diría que es algo que no es esperado por nadie. Para Lobby, yo creo que de pronto por ser una firma que arrancamos en el 2009 con technology, teníamos bastante tecnología ya incorporada en la firma, es normal, somos una firma un poco más, ya no tan nueva, pero definitivamente la tecnología, arrancamos con tecnología, ¿no? Entonces, pero indistintamente, yo creo que lo que a mí me interesa decir no es que estábamos listos, sí teníamos un equipo con teletrabajo, sí mandamos a todo el mundo con sus computadoras, todos lo hicimos, yo creo. Panamá es un lugar en donde las firmas de abogados somos altamente capacitadas y no necesitamos competir. De hecho, el caudal o la forma de un abogado realmente panameño es un abogado realmente de lujo. No tiene nada que pedir un abogado de Miami. Y lo mismo puedo decir de todas las firmas que están aquí en este panel. Pero yo creo que por la parte del lobby lo que puedo decir es que el planteamiento de nosotros era más cómo queremos que la firma recuerde cómo afrontamos la pandemia. O sea, eso era. Porque las cosas se hacen, pero se tienen que hacer en consenso, se tienen que hablar. Cómo nosotros queríamos que el lobby pasara esta pandemia y cómo queríamos mirar para atrás y decir, did we do this? Ok, hicimos lo que teníamos que hacer. Era esto lo que queríamos que pasara, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, o sea, lo que más importó para nosotros fue la comunicación. O sea, indistintamente estando todo el mundo en su casa, lo que queríamos saber es que la familia de todos estuviera bien, que la gente que estuviera en riesgo estuviera bien de nuestro equipo, estar en comunicación con ellos. Teníamos los chats de teletrabajo administrativo, teletrabajo de abogados, teletrabajo de... Y yo creo que todas las mañanas cogíamos un café desde el head hasta la señora que sabíamos que era la que nos limpiaba la oficina, y lo que hacíamos era ver cómo todo el mundo estaba desde sus casas. Entonces, la idea era que aunque estuviéramos todos separados, todo el mundo sintiera que por la mañana el lobby seguía estando al pie del cañón en comunicación
nosotros como equipo. Y por eso hicimos disciplina. O sea, la disciplina de nosotros era todas las mañanas a una hora específica, todo el mundo se conectaba para ver cómo estaba anímicamente, cómo estábamos de trabajo, qué necesitábamos hacer de forma innovadora. Entonces, rápidamente, como tuvimos esa flexibilidad y adaptabilidad de ver qué oportunidad se podía hacer para nuestros clientes que estaban al borde del precipicio también. O sea, igual todos tenemos clientes internacionales que estaban viendo a ver cómo el MINSA todos los días sacaba algo nuevo, y perdonen, inteligible, en el que al día siguiente había un fe de rata, por supuesto, y cómo todos tenían que ver, cómo nosotros teníamos que tener respuestas a lo que estaban, a lo que era la parte administrativa, ¿no? Entonces, claro, o sea, fue un proceso en el que lo que más queríamos era que los clientes confiaran en que nosotros estábamos allí. Y estábamos tratando de descifrar cosas que de pronto no son tan exactas como quisiéramos en esos momentos, pero era compromiso. O sea, yo creo que lo que más me acuerdo en pandemia era que pensábamos que el mundo estaba al borde del precipicio apocalíptico, pero que nosotros necesitábamos estar como equipo allí por todo el mundo tratando de descifrar las cosas y en comunicación. O sea, que lo que más me queda es cómo usamos la tecnología para estar en comunicación todo el equipo de la oficina, y uno se da cuenta al final también el compromiso del equipo de uno. O sea, si uno tiene 8 players, el compromiso realmente es lo que más uno se da cuenta de si en tu equipo tienes gente comprometida en momentos en donde es difícil. Y creo que al final del día es un tema de comunicación. Alta comunicación, compromiso y saber que tu equipo está bien y saber que tú estás ahí para tu equipo en esos momentos. Qué bueno que mencionas eso, Cristina, porque justo en la pandemia o el COVID tiene ese factor humano inesperado que pues a todos los atacó en la parte, pues, no solamente de salud, sino inclusive mental, porque, claro, profesionalmente seguimos, pero también está ese nerviosismo, ese desconocimiento, esa incertidumbre de mi familia, de mi casa. Sí, y eso es muy importante. Una oficina no puede estar bien si el equipo humano está pasando por momentos en donde no se toman en cuenta. Tu equipo está bien, tu oficina está bien, tus clientes también. Bueno, yo creo que mi experiencia sí es un poco distinta a la de mis colegas, ya que, bueno, Arias es una firma regional, está totalmente integrada y tenemos una casa matriz en El Salvador. Así que el equipo de IT regional y la gerencia financiera regional fueron sumamente importantes para hacer una transición ordenada y coordinada de nuestras 7 oficinas en los 6 países donde estamos. Asegurar que todo el personal tuviera acceso a todas las redes internas, sin comprometer obviamente la información valiosa que tenemos de nuestros clientes. Arias estaba preparado para esto, pero a un nivel de abogado. Obviamente cuando ya tú te vas viendo que vas extendiendo todo el personal administrativo, que probablemente no todos tenían una laptop, tenías que ver cómo resolvías, cómo les conectabas las computadoras que ellos tenían disponibles en sus casas y demás. Era como un reto, pero gracias a Dios muy bien coordinado desde nuestra oficina de El Salvador. Se implementaron o se ahondó más, se impulsaron más reuniones de equipo con mucha más frecuencia para poder dar seguimiento, además de las reuniones mensuales que teníamos los socios con la gerencia financiera para poder mitigar cualquier impacto económico o de cualquier otro tipo que se pudiera tener. Pero en términos generales, la oficina nunca paró de funcionar ni en Panamá ni en ningún país. Fue un proceso transparente donde mantuvimos informados a nuestros clientes de todos los cambios que teníamos, además de mantenerlos informados de lo que han dicho los demás, ¿no? De toda la información que iba saliendo día a día, de las acciones y medidas que tomaba el gobierno. ¿Consideran que en este tiempo, pues donde internacionalmente se afectaron muchas empresas, algunas se acogieron a las suspensiones de actividades, otras por mandato de ley tuvieron que suspender actividades, ¿consideran de que se lograron oportunidades de negocio? Mira, sí, yo voy a jump in rápido. Yo creo que en toda crisis hay oportunidad. Para el que la quiere, en toda crisis hay una oportunidad. Si uno nada más se enfrasca en la parte caótica, entonces, y desde el punto de vista de partner de una firma, entonces el resto del equipo va a estar peor. Si uno desde arriba está viendo el espectro desde el punto de vista de ver oportunidades, entonces
para abajo la cosa debe de fluir de forma positiva. Entonces sí, claro que hubieron oportunidades en pandemia, igual que hubieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en esta pandemia, mucha gente, desde el punto de vista económico, lo ha visto como una gran oportunidad. Yo creo que para nosotros la oportunidad fue demostrar a nuestros clientes que estábamos allí 24/7, en verdad, y la lealtad que tenemos con ellos hoy en día, debido a la pandemia, yo creo que creció exponencialmente, y le habrá pasado a todas las firmas, que demostraron tanto que el cliente que era leal a tu firma ahora después de pandemia, como quien dice, ya se probaron realmente, te llegaste a probar a un punto un benchmark muy alto. Así que yo creo que eso fue algo que definitivamente nos ayudó, y desde el punto de vista internacional también, porque yo creo que todos pueden concordar en que nosotros viajábamos, todas las firmas viajamos por todos lados del mundo, y Panamá más, por todos los IBAs, los ICCs, los AAAs, todos. Entonces, hemos podido conectar con todo el mundo desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y eso también ha sido para mí un game changer total, disculpen haberlo dicho en inglés, el que en estos momentos nosotros, en 24 horas casi del mundo, las firmas estén cambiando la forma en la que hacíamos networking a una forma que ya no es solamente montándote en un avión, sino realmente haciendo plataformas como estas, en las que podemos realmente interactuar, y eso hace que la eficiencia de toda la firma sea muchísimo más grande de la que teníamos antes. En el caso de nosotros, durante el periodo de, diría yo, específicamente el primer semestre de la pandemia, nosotros nos dedicamos mucho a la promoción de los llamados webinars. La verdad es que participamos en un número increíble, me explico, de este tipo de plataformas, y de esa manera inclusive llegamos a procurar nueva clientela, porque hay que también mencionar que durante el primer semestre de la pandemia hubieron muchas firmas de abogados que literalmente no estuvieron operando. Yo conozco firmas de abogados que no operaron por varios meses, específicamente durante los primeros meses de la pandemia, y eso hizo tal vez que ciertos clientes buscaran otras fronteras. Además, y estoy seguro que todos los abogados que están participando como panelistas van a comprender esto, el Registro Público de Panamá hace varios años atrás estableció un acceso en línea para múltiples transacciones. Nosotros nos sorprendimos de que al comienzo de la pandemia nos contactaran específicamente varios bancos de la localidad, que nos comunicaron que los abogados con los que ellos estaban trabajando trámites de índole, por ejemplo, hipotecarios, de inscripción de títulos de propiedad en el registro público, que las firmas de abogadas esas no se habían inscrito en la plataforma esta moderna del registro público, y producto de eso llegamos a captar de manera permanente nueva clientela de índole bancaria que se volcó hacia nuestra organización porque sintió que nosotros estábamos un poco más preparados para enfrentar este problema. Y lo que quiero mencionar es que, como mencionaba hace un rato atrás la panelista en representación del grupo de la firma Arias Centroamericana, este es un tema que hay que estar preparado tecnológicamente, y muchas firmas los agarraron con los pantalones abajo, porque aunque ustedes no lo crean, el tema del número de firmas que se han incorporado a la plataforma esta digital del registro público se cuatriplicó según las cifras del registro público en los últimos 18 meses. Sí. Nosotros por lo menos con nuestros clientes hemos tenido la oportunidad de trabajar proyectos nuevos debido a que como hubo un tiempo donde muchas empresas y muchos clientes estuvieron así como, ¿y ahora qué? Tomaron proyectos que tenían pendientes, tenían que si iban a hacer un proyecto nuevo y no sabían cuándo lo iban a hacer, no tenían el tiempo. Ahora
durante ese tiempo. Lo hicieron y nos han contactado para que les presentemos, preparemos los contratos, preparemos los documentos para presentar los trámites, y una vez abrieron nuevamente las oficinas públicas, pudieran presentarlo de una vez también, como dice mi colega de Lobby, que hubo oportunidad para muchos en esta pandemia, por lo menos, y estoy segura que no fue nada más en Icaza González Ruiz Alemán, las áreas de práctica laboral crecieron exponencialmente, porque todos esos abogados tenían un sinnúmero de consultas relacionadas a todo el tema de teletrabajo, las adendas, las suspensiones de los contratos y todo. Sí, eso es algo que uno tiene que valorar también, ¿no? Porque, sí, esto... Muy de acuerdo contigo, Mariela. Algo que si nada más te puedo decir, en la práctica laboral creció tanto en todas las firmas, yo creo, que sí pienso que sería bueno tener a laboralistas que digan cuál ha sido su experiencia, porque desde el punto de vista anímico ha sido realmente increíble cómo laboralistas han tenido que suspender a tanta gente de sus trabajos y cómo es el apoyo que desde el punto de vista de Partners uno le da a un equipo de laboralistas que tiene que adelantar tareas que han sido muy difíciles, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de país, ¿no? De situación, ¿no? Que sí me parece que eso fue bien importante lo que se dio desde el punto de vista laboral. Sí, incluso esta mañana conversando con mi colega, director socio laboral de la firma, nos decía, es que tengo que contratar a otra persona, porque a veces siento que no tenemos, o sea, es como mucho trabajo, así que... Ojalá que sea otro trabajo para reinsertar y que sean contratos de trabajo. Que sea para, bueno, no para suspender Ojalá. Ojalá, sí. Bueno, nosotros en Arias teníamos un tema complicado porque teníamos que organizarnos nosotros, tomar las medidas nosotros, y nuestra socia administradora es la que ve el área laboral. O sea que realmente ella sí, yo creo que no dormía la pobre en todo el tiempo, sobre todo las primeras semanas, porque todos los clientes querían saber qué hago, quién suspendo, no puedo suspender, puedo pagarle, no lo puedo pagar, no puedo mandar vacaciones, no, o sea, puedo adelantar vacaciones, de todo. Las consultas, la verdad que en ese momento hubo un boom laboral en todas las firmas, yo creo, más tomar las medidas que necesitábamos tomar acá. Obviamente como equipo y con la coordinación regional se logró y todo bien, pero obviamente sí se generó negocio, al principio de la pandemia, unas áreas de práctica más que otras. Ahora, con el paso del tiempo, creo que mi área de negocio, que es todos los financiamientos, al principio de este año comenzaron todos a resurgir. Así que creo que ha sido como un ciclo, una montaña rusa, una época un tipo de negocio, otra época otro, pero en términos generales, Arias ha podido generar negocios y buscar oportunidades en medio de esta adversidad. Buenísimo. Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, y si abstraigo algo de mi propia experiencia en la pandemia, siento que también hubo mucho cambio de mindset o de prioridades en nuestros clientes, de que si una empresa estaba proyectada para, qué sé yo, abrir una nueva sucursal y abrir operaciones en un nuevo país, pues decidieron poner eso en pausa y dedicarse a otro proyecto, o para reestructurar financiamientos, o a sacar una emisión de bonos. Por ejemplo, si de repente una empresa o un gerente estaba muy enfocado en los temas de trabajo, pues decidió usar ese tiempo para pues poner su propia casa en orden, es decir, su planificación patrimonial, su testamento, su reestructuración con sus fundaciones. Así que sí, pues yo coincido con ustedes de que sí hubo oportunidades, y quizás pues poner una pausa al mundo pues hizo que todo el mundo pues reevaluara sus prioridades y su atención. En este sentido, con la interacción con los clientes, ¿qué nos pueden compartir de cómo manejaron esa interacción con sus clientes? Bueno, si me permiten, en el caso personal, les puedo decir que comenzamos obviamente a abusar de las plataformas estas tecnológicas para llevar a cabo teleconferencias
llámese Teams, llámese Zoom, etcétera. Y también siento que la clientela abusó más que nunca del teléfono para tratar de contactarnos. Desde un punto de vista personal, nuevamente le explico, esta es mi opinión personal, no la de necesariamente todo el despacho. Ya yo estoy aburrido de los Zooms, ya yo estoy aburrido de los Teams. A mí me parece que sería bueno que pudiéramos regresar a, me explico, a una más real normalidad, porque si las cosas van a ser de ahora en adelante de esta manera, yo no creo que nuestro mundo va bien, porque la falta de interacción personal es algo que difícilmente se puede reemplazar a través de todo este tipo de plataformas que, si bien ayudan, no pueden ser, me explico, lo que va lo más prominente o lo que va a dominar las relaciones entre las personas y los clientes específicamente. Sí, no, me parece muy bien. Yo creo que por la parte de Lovil, y de pronto puedo contar un poco mi experiencia con los clientes, me sentí mucho más en contacto con todos que antes de pandemia, la verdad, porque antes de pandemia hacíamos llamadas en el teléfono con Nueva York, con París, con Londres, y hoy en día, la verdad que tenía a CEOs o in-house en Nueva York que me ponían la pantalla, los veía, antes no los veíamos porque no acostumbrábamos a hacer videollamadas con la gente afuera, entonces hablábamos por teléfono, y eso es menos personal que hoy en día, que con todos nuestros clientes de afuera ya no quieren hablar conmigo, ya quieren que nos veamos por una videollamada, y la interacción inclusive es mejor. Tengo un in-house de Miami que acaba de dar a luz su esposa, tenía un bebé y lo puso en la pantalla, que hi Christina, look, here's my baby born in COVID. Entonces esa interacción la verdad que jamás la hubiera tenido antes de pandemia. Creo que hemos llegado a tener un conecte inclusive mucho más grande, que nada más me llamaba por teléfono, aló, hola, ¿cómo está? O sea que la interacción con estas videollamadas y Zooms, para aquellos clientes que estaban afuera y que se han comunicado con nosotros, sí ha sido mayor. Y los que ya nos conocían en persona, yo creo que lo que hemos ganado con ellos es que nos pusieron a prueba como asesores en toma de decisiones, francamente, porque todas las juntas directivas eran juntas directivas de crisis. Todo lo que eran antes juntas directivas que una vez por semana, una vez al mes se reunían, eran juntas directivas de crisis. Y todas estaban tomando decisiones y todas necesitaban que sus abogados dijeran sí o no, vamos o no vamos, no tenemos tiempo. Entonces creo que hay dos líneas. Los de afuera creo que tuvieron mucha más interacción con nosotros y se ha quedado así porque hoy en día siguen en videollamadas y los conocemos más. No siempre podemos viajar 7 veces y 8 veces a todos los lugares que ellos quieren que estemos, y hoy en día estamos en videollamadas. Y los que estaban en Panamá nos probaron realmente cuando tuvieron que tomar decisiones, decís, no, ya, urgente, en todas esas juntas directivas que estaban en negocios en Panamá, ¿no? Así que creo que unos nos pusieron a prueba y otros realmente pues nos conocieron mucho más. Nosotros vamos bastante en esa línea también. La mayoría de los clientes de área son clientes internacionales y sí, es verdad, nuestra interacción antes de la pandemia era mucha por correo o por teléfono, y ya sabía que tenía este abogado en tal lugar y hablaba con él o le mandaba un correo, pero nunca había visto cómo lucía, no tenía idea cómo era. Ahora le tengo cara al nombre, lo puedo ver cada vez que queremos interactuar y tenemos esa relación, aunque no sea personal, más de cerca, al ver sus expresiones cuando les dices algo, como que sí, tienes otro tipo de acercamiento con esa clientela internacional. Además, Arias también tiene un tema muy peculiar, que si entra una transacción regional, probablemente yo no tenga interacción con el cliente, sino que toda se canaliza a través del socio encargado en otro país de la región. Entonces, nuestra interacción muchas veces es interna, y eso también fomentó mucho compartir, o sea, hablar por teléfono, mandarle un chat al socio a cargo, que antes era mucho más formal, un mail, preguntando. Ahora se volvió como una relación más allá de lo laboral, de tener esa confianza de poder acercarte a esa persona que está manejando la relación con el cliente internamente. Sí, comparto todas las experiencias de ustedes y para todos fue nuevo
trasladarnos al mundo digital, aprender de Zoom, de Teams, de compartir pantalla, escanear documentos con el celular, firmar por PDF y poder responder a nuestros clientes. Y luego cuando tú estás en la pantalla conversando con ellos, conoces a sus hijos, sabes que tienen perros. Todos encontramos el perro ladrando atrás. Creas una relación más personal, un acercamiento que tal vez antes no tenías. Incluso me pasó en una conferencia, bueno, un subcomité de una asociación con unos abogados en Uruguay, que allá también venden hierro viejo, allá también venden vegetales. Paran el micrófono es que me están vendiendo vegetales y no escucho nada. Entonces, no solamente fuimos nosotros, no solamente en Panamá pasaba el hierro viejo y el vendedor de verduras. Todo el mundo estaba en lo mismo y yo creo que por lo menos con los clientes internacionales sí, fue mucho más personal, fue como que, oye, no te vi este año en la reunión anual de tal lugar, pero nos hemos visto en varias otras reuniones, porque antes eran que si 2 o 3 reuniones al año, ahora son que si mensualmente o semestralmente, y hay más contacto. Así que yo lo veo muy positivo. Yo creo que la virtualidad vino para quedarse. Ya pocos prendemos la cámara. Ya nada más uno entra, ve que todo el mundo está con la ventana, las cámaras apagadas y dice, bueno, pues yo también, pues y lo apagamos. Así que yo creo que eso está para quedarse. Sí, desafortunadamente creo que tienes razón, Mariela. Sin embargo, yo lo que mencionaba es que yo siento que estamos abusando de este tipo de plataformas porque a manera personal, nuevamente les comento a ustedes, yo estoy en un par de juntas directivas de empresas y bancos en este país y sinceramente hablando, a mí no me gustan estas reuniones por Zoom. Y ya yo he dicho que si no van a hacer una reunión presencial, que yo voy a renunciar, porque yo no creo que estamos logrando lo mismo en las reuniones a través de estas plataformas, porque pensar que esto va a reemplazar, me explico, una reunión cara a cara, allí es donde yo discrepo con algunas personas y por eso yo hablo que estamos tal vez abusando. Y es verdad, con los clientes hemos tenido más que nunca, me explico, un contacto más directo, pero yo creo que eso no debe reemplazar la relación cara a cara, porque esa relación realmente sí puede, y ustedes creo que deben estar, la mayoría de ustedes, en acuerdo con eso, ese tipo de intercambio sí pueden evolucionar o degenerar en otras cosas. Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Julio, en verdad. O sea, no se puede abusar tampoco de las plataformas virtuales, pero definitivamente han ayudado para estar más cerca de aquellos que están a 20 horas de nosotros. Eso sí, y para los que están en nuestro equipo en la oficina, pues nosotros todos hemos vuelto, y una de las razones por las que hemos vuelto es porque yo estoy en mi oficina a las 8 en punto, precisamente porque lo que valoro es la interacción del equipo. Del equipo es que salen las ideas, las bromas, los chistes, lo que realmente queremos hacer, lo que no, y eso sí lo valoro muchísimo. Pero para eficiencia de tiempo, hoy en día puedo tener muchísimas más reuniones con gente que no está en el país a diferentes horas, todos los han tenido. Un Zoom con París a las 10, otro a las 9, otro a las 8, y luego tienes una reunión con tu equipo presencial. Entonces, el tiempo de uno presencial hoy en día es de oro. O sea, realmente tiene un valor muy grande. Entonces, evidentemente, sí pienso que es positivo, no hay que abusar de ello, en efecto, y donde uno realmente pueda reunirse en equipo para agregar valor, ahí es en donde uno tiene realmente que poner su presencia, su tiempo, y definitivamente juntas directivas, por ejemplo, si son realmente importantes, ¿no? No abusar de ello. Pero es muy buena la plataforma para cuando hay 30, 20, cuando hay 10 horas, 15 horas, 20 horas de distancia, pero sí tengo que decir que estoy honradísima porque, Julio, estés en este panel, porque estás virtual, en verdad. Así que mil gracias, en verdad, porque sé que estás haciendo una gran excepción. ¿Cuál ustedes? Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su percepción sobre el impacto
de su equipo o de sus abogados en modo teletrabajo? ¿Consideran que fue positivo, negativo? ¿Cómo lo midieron? A ver qué me pueden contar de eso. Bueno, en el caso de nosotros, que yo sospecho va a ser muy similar a las experiencias de otras personas, quedó demostrado que hay personas que tal vez no van a ser tan efectivas en teletrabajo como otras. Específicamente, los pinos nuevos, las personas que están comenzando dentro de la organización, que estaban cumpliendo su curva de aprendizaje, se vieron severamente afectados por el teletrabajo porque desafortunadamente se perdió, como decía Cristina hace un rato atrás, la oportunidad para estar en la empresa, en la oficina, rodeados de otras personas, tener oportunidad para intercambiar ideas, porque la profesión de abogado y, por ejemplo, una profesión como la de médico, estas son profesiones que virtualmente no pueden llegar a su máxima expresión. Me explico, un abogado necesita reunirse con su equipo de abogados a veces para trazar estrategias, porque siempre 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Entonces, yo sí mencionaba que vi que se vieron afectados específicamente los más nuevos, los que estaban aprendiendo, les costó mucho el teletrabajo y me atrevo a asegurar que posiblemente hubieron experimentos que fracasaron porque no estaban listos para pasar a un teletrabajo directamente, porque el teletrabajo ya implicaba, me explico, una competencia de cierto nivel. Sí, nosotros para medir esa productividad, porque no era nada fácil, tuvimos que implementar medidas, por ejemplo, saber cuándo se conectaban, si recibían y enviaban correo, cada cuánto tiempo. Sabíamos y pudimos identificar cuáles eran esos colaboradores que estaban totalmente comprometidos y que eran muy responsables por su trabajo, y sabemos y tenemos toda la confianza que ellos van a hacer su trabajo donde sea que estén. Y sobre todo los que están en otras jurisdicciones, no solamente en la oficina de Panamá. Estos podrán trabajar en horas distintas para poder tener el mismo uso, trabajar en el mismo horario, incluso cuando están en otra latitud. Nosotros hacíamos reuniones virtuales por departamento para ver cómo está su familia, tocar base, cómo está tu gente, si estabas enfermo. Hubo apoyos también a todos los colaboradores que tuvieron dificultades por la enfermedad. Gracias a Dios no tuvimos así ninguno, no, sí tuvimos en una oficina en el interior, y lo apoyamos. Implementamos marcación a través de la computadora, seguimiento al supervisor de las tareas pendientes. Al final de la tarde los colaboradores le podían dar un reporte de las tareas pendientes. Y considero que a pesar del teletrabajo, nosotros seguimos trabajando normal, fuera de lo producido por la pandemia. Nosotros somos alrededor de 190 personas y tuvimos 15 casos dentro de la oficina y 10 de personas que estaban teletrabajando. Bueno, pues cuando se contagiaron aquí algún miembro, un colaborador en la oficina, sí, tuvimos que de vuelta cerrar, nebulizar, irnos para la casa y volver al día siguiente. Entonces eso como que te genera una pausa y vuelves. Todo el mundo se iba a trabajar a la casa, naturalmente. Pero sí pudimos darnos cuenta que habían personas que estaban bien comprometidas y otras que no tenían ese compromiso. Eso fue la experiencia que vivimos acá. Nosotros tenemos un sistema que medimos la producción desde antes de la pandemia por tiempo facturable. O sea, que ya nosotros teníamos un sistema que todo el personal estaba familiarizado, y tenemos metas de facturación, así que si tú no estabas cumpliendo con lo que se esperaba de ti, se iba a ver reflejado en el sistema. Y ese sistema, nuevamente, lo ven desde las personas de todas las oficinas de la región.
y cualquiera puede accesar a verlo. O sea, que si el doctor Arias, que le daba por revisar la productividad de cierta persona, la iba a poder ver. O sea, todos realmente estábamos conscientes de la situación mundial, conscientes de la situación local, lo grave que estuvo en algún momento la situación en Panamá. Pero sí debo decir que estoy de acuerdo con el doctor Julio de que la gente joven, los abogados o los pasantes, que necesitan aprender, necesitan ese contacto con las instituciones, con el funcionario, corre para aquí, que se cierra la hora, perdieron mucho tiempo y mucho valor ahí producido por la pandemia, realmente. Pero sí se dio la milla extra y se trató de mantener la calidad y la eficiencia del trabajo en áreas. A ver, me toca. Sí. Productividad. Nosotros yo creo que es similar. Nosotros hicimos, antes de la pandemia, nosotros habíamos empezado un counseling internacional benchmark para cambiar nuestros sistemas de compensation a alineamientos un poco más internacionales. O sea, nosotros quisimos implementar un kind of JP. O sea, tú entras y tú sabes exactamente how you're going to play it out aquí. Y no hacerlo sobre números raros y bueno, las ecuaciones. No, está todo bien transparente. Hemos tratado de invertir muchísimo en la transparencia del compensation system y el career path en la oficina. O sea que creo que lo que nos ayudó fue que ya lo habíamos empezado y, por ejemplo, para los abogados que tienen muchísimos años ya con nosotros y son bastante senior, era un momento en el que realmente estaba escuchando hace poco un podcast cuando corro por la mañana, a las 6 de la mañana, la CEO de Pinterest, y era que te das cuenta si tú tienes A players o tienes B o C players. Entonces, en pandemia nos dimos cuenta que si tienes a alguien que está performing 7, esa persona realmente tú no la quieres en tu equipo, porque no es tan mala como para que se vaya, ni tampoco sale rápidamente. Entonces, ahí es en donde está realmente el momento en el que nosotros nos dimos cuenta que si tienes A players, al final del día eso es lo que realmente apuestas. Y para eso quisimos hacer, ya antes de pandemia lo habíamos hecho, como un compensation system que fuera enfocado a realmente ese tipo de métrica. Entonces, no importa si estás en Asia, en China, en Cuba, en París, a la hora de tener un A-player, tú lo vas a juzgar por las habilidades que tiene en cualquier lado. Y el teletrabajo ya se hacía desde hace mucho tiempo en Nueva York, en todas estas grandes, Amazon, Google, ellos ya estaban operando así. Nosotros éramos los que no estábamos operando así y en 24 horas nos impusieron esto. Entonces, yo pienso que sí estoy de acuerdo en el balance, en que hay que tocar base en headquarters siempre para esa interacción, pero al final del día, si una persona ejecutiva que sabe su compensation system y sabe sus funciones, necesita por H o por B un día estar no me importa, en Roma, y desde Roma va a hacer todas sus funciones y va a llegar a sus métricas y a su performance, pues eso es realmente lo que importa. Entonces yo creo que al final es un tema no es un sistema, no voy a decir medio, pero no es un sistema en el que simplemente vas sino es un sistema en el que realmente tu compensation va en torno a lo que tú realmente haces en la empresa o you deliver, ¿no? Así que yo creo que en esa parte sí nos fue bien porque habíamos arrancado con un sistema de compensation para eso, en donde está orientado a ese norte y no a sentarse a un paycheck, sino que va un poquito más a un sistema más de compensaciones en base a metas. Así que eso sí, creo que sí nos fue bien. Igual que hicimos toda la plataforma de website nuevo también, que llevábamos arrastrando ese proyecto en pandemia, creo que por fin lo pudimos terminar de sacar adelante. Y creo que, bueno, pues creo que eso sí nos ayudó bastante, tratar de tener A-players y mantenernos, y nos dimos cuenta que un A-player puede ser un game changer en una firma por el que nosotros apostamos siempre, y nuestros sistemas como mentoring, todo el que entra tiene que ser porque le vemos realmente una manera increíble para hacer career path y porque sabemos que vamos a apostarlo en mentor y no que ocupe un puesto y luego se vayan, porque eso no le vemos futuro a eso. Yo como anécdota graciosa de la pandemia, yo di a luz al principio de la pandemia. O sea que yo cuando me paraba en la madrugada, como el mundo no paraba en ningún momento a pesar de la pandemia, yo me ponía a trabajar a las 3 de la mañana. O sea, yo de verdad que fue un cambio para todos. Ese momento que debe ser de relax con tu bebé, no, o sea, no pasó. Fue más estresante de lo que usualmente es. Sola puedes hacer un panel a todos como...
Tomo nota de eso. A ver, ¿y qué me cuentan de la parte complicada, ¿no? Del cobro de cuentas? ¿Tuvieron alguna situación particularmente complicada o tuvieron que, no sé, adaptarse a un escenario? Yo lo digo rápido. Ana Carolina, te comento que la organización de nosotros, consciente de que la pandemia iba a generar subsecuentemente una peor crisis, que es una crisis económica, nosotros básicamente cambiamos nuestra actitud desde el punto de vista que nos volvimos mucho más discriminatorios en decidir a qué cliente le íbamos a conceder tal vez un periodo de tiempo para que pague y a cuáles otros les íbamos a exigir que pagaran por adelantado. En pocas palabras, apretamos desde el punto de vista que reducimos el número de clientes al cual estuvimos dispuestos a darles crédito, y básicamente este tipo de disposiciones, que creo que son muy saludables para cualquier empresa, básicamente ya las convertimos básicamente en algo más permanente, y la actitud de nosotros ahora es evitar que tradicionalmente las firmas de abogados se han dedicado a ser financieras y crediticias. Prestamos demasiado dinero y los clientes no nos pagan. Y después, obviamente, es muy feo que la firma de abogado demande a su propio cliente para cobrarle lo que debe. De manera que yo creo que el tema de la pandemia nos ha enseñado, me explico, cosas importantes que no se nos deben olvidar. Y entre esas es, básicamente, en el caso de nosotros, nos hemos vuelto más estrictos y ya tenemos menos apetito para correr el riesgo de estar dándole créditos a clientes que tal vez después mañana no puedan pagar. Y exhorto aquí a todos los colegas a que seriamente contemplen esto, porque esta es la manera más saludable de manejar una organización. Julio, gracias. Creo que tienes toda la razón en que somos casi que nos tienen que dar la licencia para financiar aquí, además de la superintendencia, porque todos creo que nos pasa lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que puedo añadir, que es un poquito diferente con la práctica de nosotros de pronto, es que en esos momentos que era muy duro, nosotros lo que queríamos era que el negocio de nuestros clientes siguiera y que no murieran. Entonces, fue un momento en el que nosotros dijimos, mire, por ejemplo, implementamos la práctica de lo que debían. Lo que decíamos era, mira, si puedes pagarlo ya, simplemente te descontamos 5%, o sea, te hacemos un descuento para que puedas ahorrar algo, pero puedas, por ejemplo, pagar a la firma lo que debes. O sea, que sí hicimos ciertos descuentos que de pronto no los hubiéramos hecho generalmente para dar un poco de aire, también para que el negocio siguiera, porque muchas de esas empresas eran panameñas, estaban en muchos frentes. Las internacionales no estaban tan afectadas, te soy franca. Las panameñas yo siento que se afectaron más con el cash flow, y esas fueron las que nosotros, por ejemplo, les dimos un poco más de break, francamente. A las panameñas les dimos más break, porque sabíamos que también son de aquí, las conocemos, sabemos quiénes son nuestros clientes y sabíamos que era un tema de darles un poco de aire para que siguieran existiendo, siguieran manteniendo empleos. Entonces, esa fue una práctica que sí tratamos de hacer. Las de afuera sí fuimos un poquito más rígidos y dijimos, bueno, son de afuera, ahí no vamos a ser tan flexibles, pero tratamos de ser más flexibles con las locales y un poquito más duras con las de afuera, que sabíamos que podían manejar ese cash flow. Y de todas maneras, por ejemplo, las multinacionales siguen dándonos 30, 60 días de crédito porque ninguna paga en 10 días. Entonces, las multinacionales siguieron teniendo más trabajo que nunca, porque al contrario, o sea, globalmente necesitaban muchísimo más apoyo y son muy fuertes. Entonces, esas no necesitaron tanto ese break. Creo que fueron las locales que nosotros dijimos que íbamos a poder tenerles como un sistema de pago, un poquito de break en el descuento, y la idea era que pudieran seguir subsistiendo, y sabíamos que implicaba muchísimo para la economía nacional, ¿no? Así que eso fuimos un poco diferentes con las nacionales. Yo creo que realmente
los clientes nos ven como un aliado estratégico para sus tomas de decisiones. Entonces, no te puedes desprender del todo del servicio legal y tienes que ser consciente de que ese es un compromiso que no puedes evadir porque necesitas la asesoría para llevar adelante tu negocio. Teníamos clientes que obviamente por la situación se apretaron un poco, no podían pagar, a los mismos les llegamos a arreglo de pago. Bueno, no me pagues todo, va pagándome poco a poco, vemos cómo hacemos, pero sí les tratamos de ayudar porque nosotros necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros. O sea, que es una situación que teníamos que sacar adelante para poder seguir con los negocios. Sí, nosotros entendíamos y entendemos perfectamente que muchos clientes no tenían el mismo flujo de efectivo, no tenían, a veces, en algunas ocasiones tenían una obra totalmente parada, no les estaban haciendo los pagos, no podían pagarnos a nosotros. Y eso retrasó todos los pagos. Nosotros intentamos hacer arreglos de pagos también, hacer algunos descuentos en algunos rubros. Nosotros desde hace muchísimo tiempo ya tenemos una política para ciertos temas que necesitamos el adelanto. Si no hay adelanto, no hay trabajo. Para algunos temas, hoy otros sí les damos el crédito y nos convertimos en la financiera. Y también nos pasó muchas veces que con la pandemia mucha gente renunció, los despidieron, se jubilaron, fallecieron y ese email con la factura se iba al spam o no llegaba a nadie y entonces era un trabajo grande del departamento de cobros de llamar a los clientes para, oye, tiene pendientes estas cuentas de más de 30, 60 días y ellos apoyaron mucho en los abogados. Oye, tu cliente, por favor, cuando dale una llamadita, cuando le hagas un trabajo, mándale la factura porque estamos muy retrasados y que ellos sepan que cuando así, con la misma urgencia con la que pedían el trabajo, nosotros también teníamos una urgencia de recibir nuestro pago por el servicio. Y siempre siendo muy solidarios, pero tampoco que abusaran, ¿no? Así que, y bueno, eso también dio la oportunidad para entablar nuevos, o tener la relación nuevamente personal con el cliente y todo. En una ocasión a mí me pasó que un cliente rápido, Mariela, por favor, yo, sí, te pido por favor que con la misma urgencia mándame el pago con la factura. Ahí va, no te preocupes, porque ellos también tenían que entender que nosotros tenemos colaboradores que hay que pagarles y por el servicio que les brindamos. Así que yo creo que se hizo un trabajo bastante importante para recuperar esas cuentas por pagar. Oye, nada más para adicionar una cosa, yo creo que los nacionales se portaron muy bien porque sí hubo bastante colaboración de yo te pago porque tú le tienes que pagar a tu gente, pero no te puedo pagar tanto, te pago, o sea, pero sí había esa solidaridad de todo lo que puedan soltar, lo van a hacer para seguir funcionando y porque saben que a su vez la firma también tenía equipo con el que tenía que responder. En verdad, yo sí creo que hubo bastante solidaridad en eso. Hubieron breaks, pero muy conscientes de que todo el mundo estaba con un cash flow que necesitaba mantener a flote y no se sabía qué iba a pasar. Y también la amnistía otorgada por el gobierno también ayudó a... Sí, correcto. Muchísimas gracias, les agradezco a todos su apertura, su tiempo por este tema. Vamos a dejar 2 preguntas para el networking y con esto le cedo la palabra a Federico para que nos explique cómo vamos a hacer esa transición a Remo. Un segundito, estoy haciendo los ajustes aquí. Okay. Y las preguntas que vamos a discutir en el networking es qué se queda, qué se queda ahora en sus firmas producto de esta situación y qué consideraron que es clave para afrontar este reto. Ok, perfecto. Gracias, Ana Carolina. También agradecerle a Cristina, a María Cristina, a Mariela, a Julio y también a Ramón por su introducción. Si se fijan en el chat de la sala van a encontrar un link a la plataforma Remo. Ahí deberán ingresar sus correos electrónicos y generarse una contraseña en caso que no la hayan utilizado anteriormente.
y van a ingresar a una sala que se va a ver como lo que están viendo en este momento en sus pantallas, donde podrán, inicialmente el sistema los va a alojar en una mesa aleatoria y de ahí ustedes podrán dirigirse a la mesa que quieran, donde vean que hay otros participantes, con simplemente hacer doble clic en el asiento que deseen ocupar. Ahí mismo van a poder activar su cámara, su micrófono e interactuar con las demás personas que estén en esa mesa. Podrán responder a estas preguntas que acaba de mencionar Ana Carolina y después pasarse a otra mesa y seguir interactuando con otros colegas. Creo que la presentación que han dado da para que puedan conversar un rato largo sobre sus experiencias. Así que nos vemos por allá si les parece, y cualquier cosita estaré monitoreando la sala de aquí por cualquier duda o consulta que puedan llegar a tener.